es? Bueno, desde la política hay que hablar no solamente de lo que veníamos comentando con los chicos respecto a la reforma laboral y esta modificación que va a sufrir indefectiblemente, resta ver en qué formato, sino también lo que anunció hoy la CGT, que es el paro, por ahora sin movilización, o en realidad lo que hacen es dejar libertad de acción para los distintos gremios respecto a si movilizan o no. El día de la sesión todo está dado para que sea este próximo jueves, y una CGT que ya convoca contándolo, a su cuarto paro en la era Milei. Recordemos, a los 45, esta es la convocatoria, paro nacional de 24 horas. Lo confirman también y lo promueven a partir de asegurarse tener el apoyo del sector del transporte, que es lo que hace que un paro sea exitoso o no. Si no tenés el transporte, el paro pierde todo tipo de efectividad. Pierde fuerza, claro. Está claro, convocan entonces a el paro sin movilización, aunque cada gremio queda liberado para marchar, sobre todo al Congreso, en las inmediaciones del Congreso de la Nación, cuando se esté tratando adentro. Está batiendo un récord, Milei, en cantidad de paros, ¿no? Va por su cuarto paro, cuando repasamos, si querés, los números respecto a cuántos paros le hizo la CGT. Por supuesto que la mayoría se lo llevan los gobiernos no peronistas. Claro. Ahí tenemos, mira, 13, Alfonsín claro. En aquel regreso de la democracia. Ubaldini. Sí, claro. Era otra CGT. Otra CGT. ¿no? Otra CGT. Era más otra poderosa CGT. con dirigentes más importantes. Era, vino el Papa en su momento a Argentina y lo recibió Saúl Ubaldini, por ejemplo. Para tener un poco... Sí, acá el tercer paro fue bastante crítico, al menos por el sindicalismo, porque había colectivos incluso. Vos fijate, 8 en la era Menem, una década, pero 8 en el... Menos de 2 años para De la Rúa, 2 Duhalde, 1 solo Néstor Kirchner, de buena relación en general, 5 en los 2 mandatos de Cristina, 5 en el gobierno, 4 años de Macri. Cristina que se peleó con la CGT con Moyano, sobre todo mal. Había peleado con Moyano, acompañando a Macri, ¿se acuerdan? Claro. ¿Y Alberto Fernández? El 2015. Alberto Fernández Cero, quizás el caso más curioso. Sí, casi más que curioso, inentendible. Inentendible. En un momento lo recordaba hoy, por ejemplo, la CGT, estamos hablando de agosto de 2022, convoca a movilizar en pleno gobierno de Alberto Fernández con una inflación descontrolada, y uno piensa, bueno, la inflación está descontrolada, ¿qué marcharon? ¿Contra el gobierno? ¿Marcharon contra el ministro de Economía? No, marcharon contra la inflación, como un concepto... Sí. Una cosa increíble. Fueron a la casa de la inflación. Bueno, yo te digo... El enojo era con la inflación. Estoy en un... estuve trabajando con Elon Musk, vengo desde el SpaceX, desde la estratosfera. Llego a la Argentina, miro esta placa que está ahí, mostrame esa placa de nuevo, y de pronto veo, qué mal presidente fue Alfonsín. El mejor presidente fue el que tiene cero paros. Alberto, qué gobierno, decís Qué vos. gran gobierno. Qué momento para los trabajadores. Pero ¿por qué duró tan poco, viste? Hay una realidad, y es que el gobierno de Alberto coincide en un momento de unificación del peronismo importante, con esa troika de Cristina, Massa, Alberto, que representaba un poco a los gobernadores, etcétera. Ahí metida estaba la CGT, que obviamente jugó acompañada del gobierno de Alberto. Primero estuve averiguando qué significa troika, ya nomás estuve googleando. Bueno, es como una mesa de 3 patas, digámoslo de esta manera. Yo lo que pregunto es, miren las fotos de todos esos que están ahí, ¿qué ven de raro? Y hay un desnivel, un desequilibrio entre gobiernos peronistas y no peronistas. No, en la foto. En la foto. ¿Verdad? Pues yo soy muy rompedor. Que tiene la banda al revés, Milei. Sí, señor. Robertino, 10. Claro. Tenés 10. Que ¿Por qué tiene tiene la la banda banda? Justo la banda por zurda, la parte de acá. Puede ser que en la placa quedó invertido. No lo sé. Qué pregunta, Realmente ¿no? lo sé. Pues es que empecé a ver, dije, qué raro. Porque entiendo que reglamentariamente siempre va de... Siempre va de onda. No, pero no va así. Entiendo que sí, no sé, ¿eh? Podríamos buscar el momento de la asunción. Bueno, atención. Pero lo que decía Robertino recién, fíjate lo que era en ese momento la unificación, o el intento de unificación del peronismo. Durante el 2023 hubo 3 movilizaciones importantes, masivas, convocatorias de la CGT. 3 de ellas fueron para apoyar al candidato oficialista, Massa, que era ministro de Economía de ese caos económico. Claro. Si lo dividimos por día de gobierno, obviamente, no. El que más tiene ahora, sí, podría ser De la Rúa, claro, que fueron casi 2 años. 2 años. ¿Tenés la palabra de uno de los triunviros de la CGT, Cristian Jerónimo, que habló del paro que se supone para el próximo jueves? No lo sabemos, mira. Yo creo que los compañeros y compañeras empezaron realmente a entender el impacto real que va a tener en su vida esta ley totalmente regresiva, esta reforma negativa para los trabajadores y el pueblo en general. Así que yo creo que va a tener una gran adhesión, una buena general, y va a demostrar
el descontento no solamente de este proyecto de ley, sino del rumbo político y económico que tiene este gobierno hoy en la Argentina, que no incluye a la mayoría de los argentinos, como te decía. Bueno, a ver, los compañeros entendieron el impacto de esta ley. Una ley que apareció modificada de un momento para otro, no lo sabíamos, pero que sí ha de alguna manera garantizado el poder de los gremios, ¿no? En algún punto. La caja. Porque la caja la tienen todavía. Igual, Lape, o sea, el gobierno justamente, una vez que se había terminado de hacer la media sanción en el Senado, estaban contentísimos porque justo en las horas previas habían logrado convencer al sindicalismo de que no movilice con, bueno, manteniendo la obligatoriedad de la cuota sindical. Ahora, el sindicalismo viene a movilizar porque encuentran la excusa con esto de las licencias médicas. Si no, yo no sé si existía esto. claro. Pero fuera, también fuera creo que movilización. pasó algo. La gente empezó a hablar de la reforma señor, con las con licencias ese tema. médicas. Previamente Con ese eso, tema. a Porque la además, gente le quedaba lejos la reforma. Por un lado es cierto, yo conozco varios casos de, por ejemplo, pequeños y medianos empresarios que casi empezaron a tambalear con su empresa porque se enteraban que eran certificados truchos o jugaban. Uno jugaba la pelota por plata, le quiebran la pierna, estuvo 8 meses sin trabajar y él le tuvo que pagar y estaba, obviamente con este cambio de la reforma, estaba contento. Claro. Porque además estaba jugando por plata. Pero es cierto que si vos tenés una enfermedad, te agarra gripe, tenés neumonía, tenés asma, qué sé yo, bueno. Claro. Y además hace que, como en muchos aspectos del gobierno, por ejemplo, similar o en todo caso uno puede establecer una analogía con la cuestión de las pensiones por discapacidad, que el gobierno planteaba, hay quienes presentan pensiones truchas, esto, aquello, lo otro, pero terminan pagando justo por pecadores también. Total. Eso es cierto. Obvio. El mismo ¿No gobierno se puede reconoce- buscar la parte trucha, digamos, de los certificados? ¿No se puede? Es Vos, que Martín, es lo- es- judicialmente, es que- por es que ejemplo. eso es lo que debería ocurrir. Pero tampoco hay grandes denuncias al respecto. El gobierno plantea que con esta ley se va a terminar lo que llaman una mafia. Podrían hacerlo ahora sin la claro. ley, reforzar controles. Eso ya es ilegal, digamos, Eso no ya es necesita una... exactamente. Podés reforzar controles, tener más personal en el Ministerio de Trabajo que se encargue de esto. Claro. Hoy muchos hablaban de, bueno, apuntar más a los médicos que avalan estos certificados que Pero efectivamente hubo son muchos truchos. casos. Hubo Muchos casos, hasta, sí. Periodísticamente lo hemos cubierto, ¿no? Absolutamente. ¿No les parece que todo esto empieza? A ver, Sturzenegger, que lo dijo así como al pasar, estaba con Eduardo Feynman, si no me equivoco, Sí, en la Mitre. radio, en Mitre. Sí. Lo dijo a propósito, lo dijo, se le escapó. Mira, Mira, lo podemos compartir, mira. Vos tenés una enfermedad, por supuesto que vos, el empleador, si es una enfermedad que te sobrevino y vos no tenés nada que ver con eso, entonces el empleador tiene la obligación de seguirte pagando por un tiempo el sueldo, va a ser un 75% y no al 100%. Y ahora, si vos, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol, o sea, en algo en lo cual vos tomaste una acción activa y el empleador, la verdad que no tiene nada que ver, o sea, que te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%, ¿no? Entonces, la idea es que también esto apunta a la reducción, digamos, de estas licencias, si se quiere, eternas que había, porque en realidad no tenía ningún costo. Julián, ¿vos decís que es maldad? Mira, yo creo que lo que me dijeron ahí en el gobierno fue, Sturzenegger lo tenía más o menos estudiado este tema, pero lo que sí como que la pregunta le vino así como medio de imprevisto y esbozó una respuesta más o menos como podía. Después, la verdad, digo, hubo mucha gente muy enojada por el ejemplo puntual que puso sobre el partido de fútbol, porque justo además es año de mundial, o sea, además de todo ese tema, pero lo que sí después la responsabilidad recae en la persona del oficialismo que incluyó eso. Después, obviamente, el gobierno reconoce el error. Y ejemplo- los senadores lo votaron sin chistar, ¿no? El ejemplo Obvio. es muy popular. Muy popular. Claro, muy más vale. Más Pero, vale, pero además más vale. está esa cuestión de que también, digo, el hecho de hacer deporte y todo eso, también conlleva una cuestión de salud propia. Y vos fíjate cómo esto le sale de alguna manera en contra al gobierno, porque hasta el propio Caputo diga, todos están hablando de esto y no hay ninguna empresa, ninguna cámara dijo, che, qué bien el hecho de que aquella persona que vos contratés nuevo, le vamos a cobrar, le vamos a bajar las cargas patronales. ¿Qué porcentaje era? ¿Recuerdan ustedes? Creo que Caputo dijo... 40 y pico por ciento. No sé, la mitad, para- por lo menos la mitad le bajaban las cargas patronales para para la los nuevos empleados. para los nuevos empleados que contratan. Exactamente. No dijo Caputo en el Sí. día de hoy, si no me equivoco. Otro punto que hoy me mencionaba una persona de la oposición
que lo que decía es que a partir de toda esta discusión hay algo, no sé si una tramoya, pero hay una astucia comunicacional del gobierno en materia de control de generar conversación, porque de pronto estamos hablando de esto, que se lleva como la marca, y no estamos hablando del FAL, por ejemplo. Claro. Que es un tema que ha sido aprobado, que hay sectores dialoguistas que siguen teniendo muchas inquietudes respecto a ese artículo, que es el famoso fondo con el cual se financiarían las indemnizaciones, que es bastante más escandaloso o controvertido. Lo que pasa es que esto es muy asequible y cercano para todo el mundo. Ahí, Robertino. La modificación eventualmente de este artículo 44 de la polémica no sería tan fundamental para la ley como podría ser el FAL. Totalmente. El FAL cambia radicalmente. O sea, no era el problema del mundo del trabajo en Argentina el artículo, este tema de las licencias. Es un tema que si hay irregularidades es pertinente solucionarlo, por supuesto, pero no era la gran discusión. Siempre la discusión era las trabas para la contratación y ningún empresario te dijo yo no contrato porque me piden licencias médicas, digamos, ¿no? Es llevarse la marca sobre un articulado que tiene múltiples puntos de conflicto. Quiero saber qué pasó en ese último minuto antes de la votación, Robertino. ¿Qué tenés? Ah, el VAR. El VAR, tenemos el VAR. Sí. No, a ver, porque... El VAR no funciona en el fútbol, pero funciona acá. Claro, a ver, es el momento preciso que buscamos durante la sesión. Ahí está la captura, eso es el momento en el que se vota el título 1, que el título 1 es donde está este artículo 44. Fíjate que es ahí las 2 de la mañana, 41, dice el tablero. 30 negativo, 41 afirmativo. Esto como para transparentar que efectivamente fue incorporado durante el recinto la modificación respecto a cómo venía a de la conducción del dictamen. 2 de la mañana. Antes, yo había pasado un videito donde a la 1:36 de la mañana del APE, el secretario parlamentario lee cómo va a quedar el artículo 44 según propone la miembro informante, que es Patricia Bullrich, y ahí lee todo lo que estamos discutiendo ahora. Esto de si hay una enfermedad inculpable, etcétera, etcétera. Se lee a las 2 de la mañana, que se siguieron leyendo el resto de los artículos modificados. Pero el senador o los senadores, ¿no lo tenían a la mañana esto? No, a ver, lo que dice Nico es, Nico Buñaski, y está bien lo que él señalaba, es que vos venís negociando todos estos cambios respecto al dictamen, pero ¿quiénes se habían hecho ese articulado con todos los cambios que, acá de hecho enseguida lo hablamos, durante todo el día se seguía hablando de modificaciones que se seguían haciendo, de rosca en el despacho de Martín Menem, etcétera, y había un grupo de senadores, varios, sobre todo de la oposición más dura, que no habían tenido acceso a ese nuevo articulado, sino hasta minutos antes de sentarse a la sesión. Pero son modificaciones que se negociaron a lo largo de febrero. A ver, ¿lo podemos ver? Ahí está el video en el que se lee la modificación de este artículo. 44. Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo número 20.744, texto ordenado 1976 y sus modificaciones por el siguiente. Artículo 208. En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajo fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un periodo de 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo o de 6 meses si las tuviera. La recidiva... En ese momento, 2 de la mañana, alguno está bostezando, otro está mirando el celular. Están totalmente en otra. Saludando, no sé qué. El país está durmiendo, nosotros estamos durmiendo, estábamos descansando, era obvio. Y el tipo estaba leyendo ahí lo que después iban a votar a los próximos. Igual después hubo un poco de discusión, ahí algunos hicieron objeciones, lo que pasa es que lo sometieron a votación y se aprobó. Y además, 41 votos afirmativos. Por el propio vocabulario de la técnica legislativa, hay que traducirlo eso. Olvidá. Sustituyase el artículo 208. Sí. Tampoco es que